El miedo es un sentimiento que normalmente evitamos porque no sabemos cómo enfrentarlo. Pero aquí te vamos a decir si el miedo influye o destruye. Yo especialmente soy cero aficionado de Sí. todo lo que tenga que ver con el terror. Sí. ¿Y por qué lo digo? No es por evitar el miedo, simplemente no me gusta, ¿no? Y esa sensación. Pero cómo lo vemos día a día en actividades, en acciones, en riesgos que tomamos, ¿no? Es parte de nosotros. Sí. Y de alguna manera tenemos que saber aceptar ese miedo para poder evolucionar. Vamos a ver las 3 cosas que más alimentan al miedo. La primera cosa que destruye es la incertidumbre, Ok. ¿no? No saber realmente qué es lo que viene te genera pues mucho pavor. Por eso también en las empresas se ve mucho este miedo al cambio, a cambiar de posición, a nuevos sistemas, a nuevos procesos. Porque realmente a lo mejor estás en una posición muy cómoda y hacer ese switch te genera esta incertidumbre. Sí, y a lo mejor sí estás en esa situación cómoda, pero tal vez más que comodidad, es un ambiente que ya dominas, Correcto. que ya conoces. Es como cuando entrábamos a la escuela, ¿no? Si te cambian de escuela O de salón, ni o siquiera. de salón, cuando entras a un nuevo ambiente que no conoces, que no estás familiarizado, híjole, es como, no sé qué va a pasar, nos sentimos acechados y por naturaleza, el ser humano ve las cosas negativas. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados en las épocas de las cavernas me tengo que defender de todo lo que no conozco. Pues conforme han pasado los años, el ser humano está programado para ver las cosas negativas. El no saber qué es lo que va a pasar me genera un miedo. Les voy a hacer aquí un ejemplo. No voy a contestar, pero imagínense esta pregunta. Te subes a un coche de Fórmula 1 Ajá. y empiezas a acelerar, vas de copiloto nada más, empiezas a acelerar y vas a una velocidad 300 kilómetros por hora. Okay. La pregunta aquí es, ¿le tienes miedo a los 300 kilómetros por hora o le tienes miedo a esta experiencia que jamás habías tenido? Ok. Se las dejo para que la evalúen. ¿Tú qué? Yo le agregaría una tercera. Me daría miedo lo que podría provocar esos 300 kilómetros. Es incierto lo que puede provocar. Ajá. La segunda cosa que destruye del miedo son experiencias pasadas. ¿No? Muchas veces esos traumas o experiencias poco favorables en el pasado, pues te generan miedo. Pues porque ya la pasaste mal en algún momento en esas actividades. A lo mejor tú le temes a las alturas porque pues un día de chiquito te hicieron como el Rey León y ahí valió queso. Sí. No lo sé. Pero pueden ser que sean experiencias pasadas y ese reforzamiento negativo que vives hoy en día puede venir de ahí. Esto yo lo puedo meter o va de la mano con el tema de las creencias. Las creencias pueden ser heredadas o pueden ser propias. Pero esas creencias difícilmente las cuestionamos. Entonces, a ver, si es un tema psicológico, tal vez de psiquiatra, eso es otro tema, ¿no? O sea, ya es atender los miedos. Chéquense. Sí, de otra forma. Pero cuando es solamente el miedo a la creencia, no, yo no voy a ir a este lugar porque ahí siempre que vas pasa algo. Y no es verdad, tal vez solamente te pasó una vez. Sí. O le pasó a tu papá y te platicó. Eso hay que cuestionarlo. Hay que saber que las experiencias pasadas no dictan que todas las siguientes van a ser igual, va a ser el mismo resultado. Puede haber muchas variantes, pero a veces no estamos abiertos a ver esas variantes y pensamos que punto A es a punto B y no es negociable. Y aquí también eso nos une al tercer punto que destruye, que es la falta de control, ¿no? Entonces, cuando hay falta de control en algo, la mente empieza a generar las historias negativas, como dice Eric. A lo mejor viene desde el pasado con todos estos temas de protección, pero esta mente constructora de historias negativas, ¿cuánta gente no conocemos que vuela la mente y todo empieza a hacer crisis? Esta falta de control genera miedo. Sí, creo que este ejemplo puede aplicar. Yo lo he escuchado muchas veces de personas que dicen, a mí no me da miedo el coche, pero me da miedo cuando yo no voy manejando. ¿Qué quiere decir? O sea, y les pregunto, ¿por qué? Porque si yo no tengo el control de las cosas, me da miedo el saber que yo no puedo reaccionar. Y es, ok, se entiende, pero no siempre puedes tener el control de todo. Y si esa es una condición para que estés viviendo sin miedo o más tranquilo, qué difícil va a ser vivir de esa forma. Yo creo que esta le suena mucho a algunas parejas allá afuera, ¿no? Este tema de control. Nada más sí, empaticen, ¿no? Que es un tema de miedo, alguna inseguridad que sin duda hablando, comunicando se podrá resolver, ¿no? Tú sabes más de esto. No le demos más vueltas. El chiste es, si ves que a lo mejor con la persona con la que estás es es adicto a tener el control, es porque hay un miedo de fondo, porque hay un miedo de que pueda perder todo este control si él tiene y le da miedo enfrentarse a eso. Entiéndelo.
No lo alimentes, no lo apoyes. Ve lo que hay detrás. No veas solamente la mala reacción. Ve el fondo. Entonces, nada más. Detrás de cada miedo, detrás de cada hambre de control, hay un miedo. Y con esto nos vamos a las cosas que influyen. A las cosas que influyen, lo bonito de esto. La primera cosa que influye para pues, atacar el miedo, vencerlo, no sé cómo llamarle. Enfrentarlo. Enfrentar el miedo es conocerlo. Saber qué es lo que te da miedo, tener ese conocimiento te va a ayudar obviamente a abordar la situación de la mejor manera. Y ahorita les vamos a decir un consejo para que puedan obviamente enfrentarlo de mejor manera. A veces no te tienes que meter tanto a investigar cuáles son los pros, los contras, qué podría pasar. No, es identifica el miedo. Por ejemplo, apenas no hace mucho hablaba con una persona que me decía, me da mucho miedo que mi novio me vaya a dejar, no me corte. ¿Qué tal que encuentre a alguien más? Y bueno, la pobre persona vive muy estresada, ¿no? Y quiere hacer de más porque tiene miedo de que su novio no vaya a encontrar a otra persona. Le dije, a ver, ¿cuál es tu miedo? No es perder al novio, No. es estar sola. ¿Por qué te da miedo estar sola? ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces fue como abrir la caja de Pandora. Y fue el wow. Oye, sí puedes estar sola, sí. ¿Sabes estar sola? Sí. ¿Sabes lo que te gusta? Sí. ¿Sabes lo que no te gusta? Sí. Pues entonces tienes un gran avance para poder iniciar. Si en algún momento deciden separarse por decisión propia, ya sabes cuál es tu miedo. Yo creo que aquí nos tenemos, perdón que interrumpa, hacer el ejercicio de por qué o cuál es nuestro miedo en correr a Ronald. Realmente no, o sea, no le veo, Ronald. Sí, pero bueno, el conocimiento va a ayudar a poder empezar a manejar el miedo. Y va conectado con la segunda cosa que influye, que es una exposición gradual. Ok. También creer que vas a enfrentar el miedo y ¡pum! Te va a cortar de un día para otro, pues es difícil, porque además te da miedo enfrentar el miedo. Claro, claro. Entonces tiene que ser una exposición gradual, obviamente bajo escenarios controlados y demás, que te permitan pues, hacer ese cambio. Por ejemplo, otra vez en una empresa, ¿no? Vienen a instalar un nuevo proceso y un nuevo sistema. ¿Cuál es el miedo? Oye, que me vaya a quitar la chamba. No, o sea, no te va a quitar la chamba, solo tienes que evolucionar tus habilidades y competencias para ahora trabajar con el sistema, Claro. que está puesto ahí para facilitarte la chamba, ¿no? Entonces no seas un stopper para este tipo de iniciativas en las empresas, sino omúlgalas, gradualmente vete exponiendo, vete preparando para que cuando llegue el momento que ya esté todo instalado, estés lista o listo para atacar esto de la mejor forma. Esta es una de las técnicas que normalmente no somos psicólogos, No. no somos profesionales de la salud mental, pero esa es una técnica que usan los psicólogos para poder, bueno, yo que tengo miedo a las alturas, es poco a poco, a ver, asómate aquí o en un medio controlado, como dices, poco a poco ir conociendo que no pasa nada. Pero en estas situaciones de empresas, con familias, a lo mejor si te da miedo hacer un cambio en el plan familiar, empieza poco a poco, ¿no? Ve tanteando cómo van a reaccionar y demás. Ir conociendo cuál es el siguiente paso que vas a dar, te va a ayudar mucho a que puedas enfrentar ese miedo. Y sin duda va unido a la tercera, Exacto. a la tercera parte que influye, que es tener el entrenamiento y la preparación necesaria. Y la pregunta aquí es, ¿cómo unes esto con el miedo? Un ejemplo, a muchísima gente no le da miedo, le da pavor pararse a hablar en público. Ah, sí, buen ¿No? ejemplo. Y todos te dicen, no, sí se puede. Dicen, nunca me voy a poder parar a hablar en público. Sin embargo, si tomas un buen curso de oratoria, si tomas un buen curso de comunicación, si tienes las tablas, si practicas, si tienes los trucos, todos los mejores tips, estás mejor preparado que nadie para hablar de lo que vas a hablar, la vas a romper. Este ejemplo que diste me gusta mucho porque cuando, o sea, las personas que tienen o tenemos miedo a hablar en público y nos dicen, no te preocupes, no. Ahí yo le daría un doble clic o un punto adicional. Seamos empáticos porque en nuestro mundo una actividad puede ser, no pasa nada. Pero para la otra persona que tiene ese miedo, puede ser de verdad algo muy complicado de manejar, que no puede controlar. Entonces, más allá de, sí pueden hacerlo, entendamos y demos un mensaje que pueda empoderarlo para que lo pueda enfrentar. Eso por un lado. El hablar en público, puedes estar muy preparado, puedes ser el que mejor sabe, pero si no estás lo suficientemente seguro para ponerte vulnerable frente a 1 o 10,000 personas, difícilmente lo vas a hacer. Pero, ¿cuáles son las ventajas de esto? Y aquí me voy a ir a hace alrededor de 12 años, cuando jugábamos básquet. Correcto. ¿Te acuerdas? 12 años. Sí, ya sé un rato, pero Disfruten su infancia, chavos. hubo una vez que íbamos a empezar un torneo muy importante y yo estaba muy nervioso. No sé si te acuerdas de esa vez, pero yo estaba muy nervioso. Y es más, o sea, yo tenía mucho miedo de empezar ese torneo porque los equipos con los que íbamos a enfrentar eran
muy buen nivel. Y antes de empezar el primer partido, me acerqué con Juanjo y le dije, güey, tengo miedo. Como en aquel video del tengo miedo. Sí fue el tengo mucho miedo. O sea, veo que ellos están altos, fuertes, rápidos y tengo miedo. Y algo que me dijo fue, el miedo hace que te pongas alerta. Si lo diriges bien al miedo, va a hacer que estés alerta de cualquier situación que pueda pasar. Y eso, úsalo a tu favor. Para mí me cambió el chip en ese momento, segundos antes de empezar el partido, y fue donde pude detectar las debilidades del otro equipo. No alimenté sus fortalezas para alimentar el miedo, sino que me fijé en sus debilidades para yo poder empezar a atacar ahí. El resultado fue bueno. Igual perdimos. Igual perdimos. Pero no pienso nada, pero sin miedo. Pero ganamos una experiencia. Una historia que hoy en Influyes o Destruyes. Exacto. No, pero sí fue una forma diferente de ver al miedo. Así como decías hablar en público, un examen, si vas preparado al examen, va a ser mucho más fácil que te puedas sentar y resolverlo. Si no estudiaste, el miedo te va a comer y Valió que eso. Exacto. Esas son las ventajas y desventajas que nosotros hemos ido descubriendo del miedo. Si estás de acuerdo con esto, coméntanos en nuestras redes sociales que son... No olviden, estamos como Influyes o Destruyes en todas las redes sociales. Estamos en LinkedIn, Instagram, X, Twitter. Ay, wow. Facebook, YouTube, Spotify, en todos lados. Así que por favor coméntenos, háganos saber sus opiniones. Si alguien está trabajando con el miedo, de los tips, ¿no? ¿A qué le temen? Exacto, pónganos a qué le tienen miedo y juntos los vamos enfrentando. Ronald, no se nos olvida nada. Anuncios parroquiales, próximos eventos, conferencias. ¿No? Bien, todo listo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperemos que se estén llevando algo de valor y si alguien tiene que escuchar este mensaje, háganselo llegar. Se los vamos a agradecer muchísimo para llegar a mucho más gente. Nos vemos la próxima semana. Ronald, una vez más, gracias. Por nada. Bajito. Y no le tengan miedo al éxito. Exacto, sin miedo al éxito, carajo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye, bye. La segunda cosa. Bloopers.